Gloria al Señor, gloria a Jesús, santo es Dios. Dios le bendiga a la amada y amable audiencia de Bellavista Estéreo 103.6. Nuestro hermano John Gámez en la parte técnica, en la asistencia técnica, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Gloria al Señor. Prepara tu Biblia, prepara tus notas, tus apuntes que vas a tomar y dispongamos nuestro corazón para recibir la enseñanza bíblica, el mensaje de Dios para nuestras vidas y el estudio bíblico de este programa, El justo por la fe vivirá. Bueno, amado, antes de leer el pasaje escritural, quiero enviar un saludo especial a los siervos del Señor, a los ministros de Dios que sintonizan y siguen las enseñanzas, no solamente en Colombia, sino en otras naciones a través de la tierra, porque este programa es irradiado a las naciones a través de distintas plataformas del Internet, Facebook, YouTube, básicamente. Bueno, amado, oremos. Amantísimo Dios, Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias, Señor, por una oportunidad más que me das, Padre amado, de exponer y enseñar y predicar tu palabra. El mensaje de Dios para los hombres, Señor. Gracias te doy, Padre, por esta emisora. Gracias por la facilidad a través de las ondas en el Internet y a través de la radio, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús te pido que tú dispongas, limpie los aires, en el nombre de Jesús en esta mañana, y unja esta palabra con sabiduría y revelación tuya, Señor, para que sea bendición y edifique realmente los corazones y la iglesia de Jesucristo. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bueno, amado, vamos a la Biblia. Gloria al Señor. El manual del fabricante, del arquitecto. Vamos a la Escritura, al libro de Hechos, y remitámonos al capítulo 24. Hoy tenemos la primera porción de una nueva temática, un nuevo capítulo, el capítulo 24, iniciamos hoy. Y quiero leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, los 4 primeros versos. Dice así la palabra. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad. Padre, gracias, Señor, en tus manos pongo las enseñanzas de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amado, hoy el título del nuevo argumento es como está en la Biblia: defensa de Pablo ante Félix. Primera parte. Gloria al nombre del Señor para siempre. Mire la Biblia, amado. Este capítulo tiene mucho que enseñarnos. Dios, el Espíritu Santo, tiene mucho que decirnos
Y lo primero que debo aclarar, amado, es que aunque este capítulo en nuestra Biblia Reina Valera lleva este título, Defensa de Pablo ante Félix, en realidad el capítulo, en el capítulo, la defensa de Pablo ante Félix solamente abarca 12 versículos de los 27 que componen el capítulo y está ubicada a la altura de los versos 10 al 21. Sin embargo, se intitula en nuestra Biblia Defensa de Pablo ante Félix, y voy a titular también la enseñanza de esa forma. Ahora, ¿por qué se llama así? Porque no solamente hay una defensa de Pablo ante Félix en este capítulo, porque si usted estudia, analiza, el capítulo 24 incluye, como vamos a estudiar, todo el juicio contra Pablo ante el gobernador, es decir, todo el proceso legal que se le hizo al apóstol en la ciudad de Cesarea. Por tanto, una vez aclarado eso, podemos dividir el capítulo 24 para su estudio, en 3 porciones. Primera porción son unas palabras iniciales que están en el verso 1 y al inicio del verso 2, que son como una previa, como una antesala, una preparación para el proceso legal que Lucas va a empezar a mencionar desde la segunda parte del versículo 2. La segunda porción, después de esta antesala, de estas palabras previas, el resumen del proceso legal. El evangelista Lucas, autor del libro, solamente hace un resumen. No fue todo lo que se trató en ese procedimiento legal, concluyen los analistas, los intérpretes, sino fue un resumen el que presenta Lucas aquí en este capítulo 24, de los versos 2 al 21. Y la tercera porción que vamos a estudiar en este capítulo es la suspensión del proceso legal. Una suspensión, se suspende el proceso y se retrasa. Eso lo vamos a ver al final, en los 6 últimos versículos del capítulo, donde precisamente se pospone el veredicto del juicio a Pablo. Así que, pues, en varios programas vamos a desmenuzar el estudio de este capítulo. Ahora sí podemos iniciar. Quiero iniciar pues diciendo que esta defensa de Pablo ante Félix, que está incluida en este capítulo, es la tercera defensa del apóstol Pablo, relatada en el libro de los Hechos. Pues ya hemos estudiado en programas anteriores la primera y la segunda, las 2 defensas, primera y segunda, que fueron precisamente, respectivamente, ante el pueblo judío y ante las autoridades religiosas judías, el Sanedrín judío. Hoy comenzaré la tercera defensa, y desde hoy el libro de Hechos presenta las defensas tercera, cuarta y quinta de Pablo, relatadas en los capítulos 24, 25 y 26 precisamente de este libro de Hechos, que fueron defensas, escuche bien, hechas por el apóstol ante la autoridad civil, ante el poder civil de Roma, ante los líderes romanos. Pues en este capítulo el líder es el gobernador Félix. En el capítulo 25, en la defensa cuarta, será el gobernador Festo, y en el capítulo 26, la quinta defensa, será ante el rey Agripa. Pero de todas maneras,
son 6 defensas. La sexta defensa está en el capítulo 28, que vuelve a ser ante el pueblo judío en Roma. De todas formas, queda claro que vamos a iniciar un capítulo donde está incluida la tercera defensa de Pablo ante el gobernador Félix en esta ocasión. Ahora, él se defiende ¿de qué? De un procedimiento legal. A él le hacen un procedimiento legal, un juicio. Para eso lo trasladaron. Desde Cesarea lo envió el tribuno Lisias, como ya hemos estudiado antes, con una caravana militar, y lo recibe Félix en Cesarea, el gobernador, para seguir su proceso legal o su juicio ante el tribunal de Félix en esta ocasión. Este procedimiento legal está en los 21 versículos iniciales del capítulo 24. Gloria al nombre del Señor. Hay algo interesante, porque estos son temas que de pronto mucha gente los lee, cristianos los leen, predicadores los leen, y solamente se quedan con lo que entienden someramente. Pero en realidad el espíritu del programa El Justo por la Fe Vivirá es entender el espíritu de la profecía, de la letra, de la historia, en este caso del libro de los Hechos. Entonces hay que advertir, yo quiero decirles a ustedes que para mejor entendimiento de este procedimiento legal que se le hace a Pablo aquí ante Félix, hay que entender, hay que saber que fue muy parecido, escuche, muy parecido al procedimiento legal que se realizan en nuestros tribunales comunes, modernos. ¿Por qué? Escuche por qué. Por 3 motivos. Este juicio ante el gobernador Félix de Pablo, al igual que los procedimientos legales, los juicios que se hacen en nuestros tribunales hoy en día, modernos, se parecen, primero, en que en Cesarea comenzó este procedimiento, como vamos a estudiar, contra el apóstol, con la intervención de Tértulo, quien fue el acusador, fue el fiscal que acusa a Pablo y presenta los cargos contra el demandado, que en este caso fue Pablo el demandado, era el reo, era el detenido, lo cual está en los primeros 8 versículos de este capítulo. Segundo, se parece este juicio de Pablo al de nuestros tribunales modernos, en que segundo, después de que Tértulo acusa, como estudiaremos, se presenta el testimonio de los testigos del demandante. Eso ocurre en el verso 9. Los testigos, como veremos, están de acuerdo plenamente con lo que Tértulo, el fiscal acusador, acaba de decir. Y tercero, se parece también este juicio de Pablo al de nuestros tribunales, en que después que termina la participación, bendito sea el nombre de Jesús, de la parte acusadora, se le da la palabra, el uso de la palabra, a la parte demandante para hacer sus descargos, su defensa. Vale decir, se le da el uso de la palabra a Pablo para que se defienda. Y ahí comienza la defensa de Pablo ante Félix, desde el verso 10 al 21. Entonces, entendido eso y el parecido que existe tremendamente con nuestros procedimientos legales actuales, comencemos entonces el procedimiento que Lucas relata en capítulo 24 legal contra el apóstol. Ya dije que comprende 3 partes, que comprende una primera porción, verso 1 y parte del verso 2, que son como una previa, una antesala, una preparación para el proceso legal. Eso está en el verso 1
y parte del verso 2. Dije que después viene el relato del procedimiento legal, desde la segunda parte del verso 2 hasta el verso 21, donde Lucas presenta la participación, la intervención del acusador y la intervención después del acusado, que es Pablo. Y por último, ya hay un anexo, algo agregado allí, que es cuando se suspende el juicio y se retrasa. Entonces comencemos por las palabras esas iniciales, y leamos lo que dicen los versos 1 y la parte inicial del verso 2. 5 días después, tome su Biblia, amado, tome su Biblia. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron, se presentaron ante el gobernador Félix contra Pablo, y comienza diciendo el verso 2, y cuando Pablo fue llamado, vea, aquí lo que se relata, o inicia el capítulo diciendo, es la presentación de una delegación, de una comisión, de una comitiva, de el máximo tribunal del judaísmo, del Sanedrín. Llegan desde Jerusalén a Cesarea para acusar a Pablo, para presentar unos cargos contra él, para hacer unos señalamientos al apóstol. Ahora, pregunta, ¿cómo estaba compuesta esta representación del Sanedrín? Dicen este versículo y medio que acabo de leerle. Bueno, lo primero que dice es que estaba compuesta, ¿verdad? Mire usted el versículo 1, por el sumo sacerdote Ananías, que iba acompañado de algunos de los ancianos. Mire, a Ananías, el sumo sacerdote, como dicen algunos estudiosos de la palabra, no le dio vergüenza, hermano, no le dio vergüenza de rebajarse, de humillarse, siendo la máxima autoridad del judaísmo, de la religión judía, a ir a otra ciudad vecina a Jerusalén con un grupo de ancianos también del Sanedrín a acusar al apóstol Pablo. No le dio vergüenza rebajarse de esa forma, él siendo una autoridad, porque entre otras cosas las razones, como ya hemos visto en programas previos, por las cuales le acusaban a Pablo eran falsas, y porque entre otras cosas ellos habían actuado de una forma violenta y insensata, lo trataron de matar. Ahora se rebaja, se humilla ese sumo sacerdote de esta manera. ¿Por qué, hermano? Era el odio hacia el siervo de Dios que tenían ellos era tan grande que les había cegado, lo mismo que a Ananías, lo mismo que a los ancianos, de tal forma que recorrieron 95 kilómetros desde Jerusalén para ir a acusar injustamente al apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos que primeramente habían tratado de eliminar a Pablo por linchamiento, como ya hemos estudiado, y después mediante un asesinato premeditado. Recuerde que se juramentaron bajo maldición muchos judíos para asesinar a Pablo. Gloria al Señor. Pero del hombre son las disposiciones del corazón, dice el proverbio, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Aleluya, gloria al Señor. Dios en su providencia había intervenido y había rescatado al apóstol Pablo. Primero usó a las autoridades romanas para librar a Pablo de un linchamiento.
y después usó al sobrino de Pablo, recuerde que estudiamos eso, para revelarle al tribuno Lisias el plan perverso de más de 40 judíos que se habían juramentado en ayuno para matar a Pablo. Sin embargo, ¿qué? No se dan por vencidos. Los instrumentos del diablo son así. El pastor Carlos Reyes Castro, que fue mi padre espiritual, por decirlo, un siervo de Dios que ya partió con el Señor hace muchos años, él decía que el diablo hace bulla, tira palo y se esconde. Ellos van a hacer bulla, son instrumentos del diablo en este caso para ir a Cesarea a acusar al apóstol. No se dan por vencidos. El diablo es terco. Nunca le abrió la cárcel a sus presos, dice Isaías. No se da por vencido. Y entonces una comisión del Consejo Judío, del Sanedrín, viaja, como le digo, 95 kilómetros aproximadamente entre Jerusalén y Cesarea para continuar el procedimiento acusador contra el apóstol Pablo. Mire, qué ironía, amado. Los que habían sido jueces, oiga bien, jueces en Jerusalén, porque Pablo se había defendido cuando lo rescataron de la turba que lo quería matar en Jerusalén, y el tribuno Lisias lo llevó a comparecer ante el concilio judío, ante estos mismos que están ahora acusándolo aquí en Cesarea. En aquella ocasión, Pablo hizo su segunda defensa ante el concilio judío. Y estos ancianos y este sumo sacerdote que están aquí ahora para acusar a Pablo, en aquella ocasión, en Jerusalén, eran jueces, porque eran el máximo tribunal judío. Ahora van a Cesarea y se convierten en fiscales, en acusadores. Cambian su rol. Bendito sea el Señor. Aquí hay una enseñanza, una moraleja. Es el asombroso esfuerzo. Qué asombroso esfuerzo hacen los malos, los malvados, los hijos del diablo, para poder, ¿cómo decirle?, llevar a cabo sus planes contra los justos. No tienen reparo de esfuerzos. La pregunta obvia es, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos los cristianos por cumplir o poner en práctica la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hacer la obra del Evangelio a la que Dios nos ha llamado. Tenemos que tomar ejemplo aún de los malvados. Si ellos se esforzaban para llegar al fin de sus vidas, si persistían en el mismo propósito, a obtener una condenación eterna, ¿cuánto más nosotros, tú y yo, amado hermano, debemos esforzarnos para obedecer y hacer la obra del Señor? Porque nos ha prometido una corona eterna en el cielo, en el reino de los cielos. El Señor nos ayude, amado, a ser obedientes al Señor. ¿Cómo estaba compuesta esta delegación del Sanedrín? Por el sumo sacerdote Ananías, acompañado de algunos ancianos del Sanedrín. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Lo primero que vemos aquí, si usted analiza, es que no estaba todo el Sanedrín. No habían representantes de todo el Sanedrín, porque el Sanedrín, el tribunal o consejo judío, estaba compuesto por el sumo sacerdote, ancianos y escribas. Pero aquí no se menciona a los escribas por ninguna parte. ¿Por qué? Usted se ha preguntado eso.
¿Cuál era la razón? Se cree que estos ancianos que acompañaban a Ananías respaldaban la posición, la creencia de los saduceos, que los escribas precisamente no respaldaban. ¿Cuál era la posición de los saduceos? Vamos a ir a la palabra. Hechos 23, versos 7 al 9. Dice la palabra que cuando Pablo mencionó la resurrección de los muertos en su defensa ante el concilio judío, lo cual ya vimos y estudiamos antes, dice aquí que se produjo disensión, un alboroto entre los fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Porque los saduceos, dice aquí, no creían, no creen que hay resurrección, no creen que hay ángel, que existen los ángeles, ni creen que hay espíritu, es decir, demonios. Pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, los fariseos sí creen en la resurrección de los muertos, en ángeles y en demonios. Y hubo un gran vocerío, sigue diciendo la palabra, en aquella ocasión ante el concilio judío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Se pusieron los escribas, que eran normalmente opuestos, enemigos de Pablo y del cristianismo, en aquella ocasión se pusieron a defender a Pablo. Y miren lo que dicen: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Los escribas, que eran una parte de los fariseos, creían como los cristianos creemos en la resurrección de los muertos, en ángel y en espíritus. El principal problema por el que acusaban a Pablo, la piedra en el zapato que les causaba ira a los líderes judíos, era la predicación de Pablo de la resurrección de los muertos. Por esa razón es que se cree que los escribas aquí en la delegación que va a Cesarea no estaban presentes. Nada más está presente Ananías, el sumo sacerdote, y algunos de los ancianos, que se supone, dicen los intérpretes, que eran saduceos, que sí negaban la resurrección. Pero como los escribas, que eran parte del Sanedrín, sí creían en la resurrección, afirman los eruditos, no estaban presentes aquí. Esa era la razón. Gloria al Señor. ¿Entendió, mi hermano? Gloria a Jesús. Ahora, estos líderes religiosos que van a Cesarea a acusar al apóstol, bendito sea el Señor, observe que no van solos, van acompañados de cierto orador llamado Tértulo. Ellos no tenían voz y voto. Ellos no podían defenderse ante el tribunal judío porque fueron con uno que los representara, un orador llamado Tértulo. Bueno, eso es lo que quiero enseñar. Aquí se ve por el contexto que ellos desistieron, renunciaron a presentar los cargos ellos mismos contra Pablo, que eran unos expertos expositores. ¿Por qué? Porque los religiosos judíos, con todo y su autoridad en el consejo judío, no estaban versados, bendito sea el Señor, ni en las leyes romanas, ni en la retórica legal de los romanos, es decir, en la forma de presentar las leyes romanas y defenderlas. Ellos no, ese no era el fuerte de ellos. El fuerte de los judíos era ¿cómo decirle? La ley judía, la ley religiosa. Por eso ellos
como van a un tribunal romano, a Cesarea, el tribunal de Félix, necesitan de un ponente, de un fiscal que los represente. Entonces ellos alquilan, contratan, se enseña por parte de los exégetas un abogado llamado Tértulo, para que entonces sea su vocero, sea su portavoz, el orador, el que va a ser fiscal y ponente en las acusaciones contra Pablo en este procedimiento legal ante Félix. Bendito sea el Señor. Pero surge, aleluya, qué lindo es la palabra, ¿verdad? Una pregunta. ¿Quién era Tértulo? No lo dice la palabra, ahí nos deja en suspenso. ¿Y qué significa su nombre? Bueno, cuando vamos nosotros a profundizar en las Escrituras y usted consulta estudiosos de la palabra, maestros que enseñan y estudian el libro de los Hechos a fondo, se da cuenta que no hay unanimidad de criterios en este punto. Algunos afirman que Tértulo era un judío helenista de la dispersión. Otros enseñan que fue un prosélito romano, bendito sea el Señor, del judaísmo. Y otros afirman que era un romano pagano, que no era ni prosélito judío, ni era practicante del judaísmo. Sencillamente era un romano pagano que alquilaron los judíos para que los defendiera, que era un abogado. Todos están de acuerdo que era un abogado. Ahora, los que afirman que muy posiblemente fue un judío helenista de la dispersión, afirman, creen que en este caso pudo haber estudiado la ley romana, siendo un judío helenista, nacido afuera de Jerusalén. Pudo haber estudiado la ley romana y haber aprendido latín, que era el idioma romano, de los romanos. Pero ¿qué está en contra de esta opinión? Que el nombre Tértulo no era judío. El origen del nombre Tértulo era romano. Por eso es mejor creer, como dicen otros, que era un romano, o prosélito del judaísmo, o que no tenía que ver nada con el judaísmo. Ahora, ¿por qué? Porque es que, como le digo, el nombre romano es de origen, el nombre Tértulo es de origen romano, porque es el diminutivo de tercio, es una forma diminutiva de tercio, y tercio significa tercero. Entonces, Tértulo es como decir tercerito, una forma diminutiva de tercio, que era un nombre romano. Entonces, estos intérpretes dicen que era un prosélito romano del judaísmo, porque siendo romano conocía, bendito sea el Señor, la ley romana y conocía las maneras de la ley, pero pudo haber aprendido algo del legalismo, de la ley judía. Por eso, en el contexto que estudiamos, él se comporta como si fuera un judío, habla como judío. Y finalmente, los que afirman que era un romano inconverso, o sea, no era un prosélito judío, afirman que pues él sabía la ley romana, las maneras romanas, pero aparentaba, fingía ser un prosélito del judaísmo.
sea lo uno, sea lo otro, o sea cualquiera de estas tres versiones que se barajan, lo cierto es que este hombre era un mercenario, era un vendido, había sido alquilado y, como veremos, se comporta como ¿cómo decirle? Un orador, pero totalmente falso, y que presentó los argumentos en general sin fundamento. Verso 1. 5 días después descendió. Oiga, ya hay algo que tenemos que aprender. 5 días después de qué. No dice, Lucas no lo dice. 5 días después descendió Ananías, acompañado de algunos ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, para acusar a Pablo. No está claro si estos 5 días se cuentan a partir de la partida de Pablo de Jerusalén o de la llegada de Pablo con la comitiva militar a Jerusalén hasta iniciarse el proceso legal contra Félix, el gobernador. No, eso no está claro. Lo que sí está bien claro, o lo tienen bien claro los estudiosos de la Escritura, es que el lapso de 5 días es una referencia a un tiempo antes de que se iniciara el juicio contra Pablo. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo verso 2. Y cuando ellos llegaron, Pablo fue llamado y Tértulo comenzó a acusarle. Es decir, que ahí en el relato está claro que los 5 días, ¿cómo decirle?, son previos a el comienzo de la defensa del juicio contra Pablo. Eso sí está claro. Además, parece indicar, como dice el pasaje, que no solamente apenas llegó la delegación comenzó el proceso legal contra Pablo, sino que comenzó el mismo día. Comenzó el mismo día, dicen los intérpretes. ¿Por qué? Porque opinan muchos intérpretes que con la llegada del sumo sacerdote allá a Cesarea y de un orador alquilado por ellos y de algunos de los ancianos judíos, ¿cómo decirle? El gobernador Félix se tuvo que impresionar. Eran líderes judíos que fungían, que oficiaban, que ejercían en Jerusalén, y en una ciudad casi a 100 kilómetros de donde estaba Félix. O sea, eso le impresionó, dicen los intérpretes, porque que toda una comitiva de líderes religiosos, en un tiempo en que era tan difícil viajar largos trechos, se presentara así de rápido. Entonces eso lo impresionó. Y él, sobre todo, siendo romano, y ya hemos visto eso antes, yo lo he enseñado, la tendencia de los líderes romanos a agradar a los judíos, sobre todo a los líderes judíos, comenzó rápidamente la sesión del juicio, del proceso legal, el mismo día. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, releo el verso 2, el comienzo. Y cuando o sea, Pablo, fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle. ¿Quién llamó a Pablo? Se cree que tal vez, posiblemente, a lo mejor, un soldado. El gobernador le dijo a un soldado: ve y tráeme a Pablo acá, al tribunal de Félix en Cesarea. Tértulo comenzó a acusarlo. Mire, tenemos que entender y recordar que este capítulo 24 de Hechos, como ya lo he dicho, se divide para su estudio en 3 partes. Las palabras iniciales
que acabo de terminar de presentar, de enseñar, ¿cómo decirle? La presentación del procedimiento legal, que incluye dos cosas. Primero, la intervención de Tértulo, el acusador, el demandante, y después la defensa de Pablo, que es el demandado. Y termina con como un apéndice, un agregado, los 6 últimos versículos, que es la suspensión y el retraso del proceso. Bueno, quiero decirle, amado, que aquí vamos a recibir: el que tiene hambre come, amado; el que tiene sed bebe. Si usted ama la palabra, ama al Señor y ama el estudio de la Escritura, usted aquí puede recibir algo de pronto que no lo tiene así masticado como se lo dan en algún libro, en un comentario, o en una Biblia de estudio, o en una parte, un sitio de internet. Gloria al Señor. Y es que vamos a estudiar, quiero enseñar la intervención de Tértulo, que son, mire, apenas 7 versos y medio. 7 versos y medio, en realidad son 6 y medio. 6 versos y medio, es un resumen de lo que dijo Tértulo al acusar a Pablo. Y vamos a aprender muchas cosas, no solamente en cuanto a la escritura, principios bíblicos, en cuanto al proceso legal mismo, sino sobre la homilética, cómo se divide un discurso, un sermón. Usted dirá, hermano, pero si Tértulo no era un cristiano, ¿cómo va a enseñarnos homilética? O sea, ¿cómo se predica un sermón de la Escritura, de la Biblia, partiendo de la intervención de Tértulo? Mire, amado, lo que pasa es que no sé si usted sabía esto que le voy a decir, los principios que se enseñan en la homilética, que es la ciencia de la ciencia y el arte de la preparación de los sermones, de las prédicas, se extrajo esos principios que constituyen hoy en día la llamada homilética, se extrajeron, se sacaron de los principios de la retórica. Los eruditos, hace de siglos pasados, en Europa, establecieron principios de retórica. Los eruditos, que se usan en el derecho, en las ciencias forenses. De allí extrajeron algunos cristianos, predicadores, los principios que aplicaron y llamaron homilética. Entonces no está tan descabellado que yo les vaya hoy a enseñar algo de homilética partiendo de los principios estos de retórica que usó Tértulo en su defensa, en su acusación en este proceso legal contra Pablo. Bueno, ahora sí, dejemos de dar rodeo y vayamos al grano. Viene Tértulo a hablar, dice que habiendo llamado a Pablo, Tértulo comenzó a acusarle, dice el verso 2. Este era el abogado y orador, ponente, que alquilaron los líderes judíos para, recuerde, como le he dicho, ser su heraldo, su adalid, su portavoz ahí en el juicio contra Pablo. Entonces, al ser Tértulo, como ya lo he enseñado,
lo más probable un romano, seguramente un romano, pues muchos suponen que él debía poseer las virtudes, las cualidades de un buen orador. Porque qué abogado romano, cuando el derecho se inició en Roma, hermano. El derecho se estableció en Roma, se inició en Roma. Por eso se habla del derecho romano. Este hombre era un romano y era un abogado. Sabría hablar, sabría exponer. Por eso dicen los intérpretes que debía ser un ducho orador, a más que lo contratan los líderes judíos, un ducho orador, y por lo tanto debía poseer las cualidades de un buen orador. ¿Cuáles son las cualidades de buen orador? Bendito sea el Señor. Elocuencia, oratoria y retórica. Esas son las cualidades de un buen orador. Elocuencia, oratoria y retórica. ¿Qué es la elocuencia? Es el arte de conmover las masas, el arte de conmover las masas, de impactar las masas. ¿Qué es la oratoria? Es el arte al hablar. O sea, es el arte al hablar, es la facilidad al hablar. El arte, bendito sea el Señor. ¿Y qué es la retórica? La retórica es el arte del bien decir. Es la persona que tienen facilidad que tienen amplia fraseología, amplio léxico. Esas son personas que tienen buena retórica. Esas tres cualidades o habilidades las tenía o las debía tener Tértulo. Por eso se dice que debía tener, como afirman algunos, fluidez, denuedo, capacidad para conmover, porque era elocuente. Entonces, como tenía arte para hablar, facilidad de hablar, él tenía buena oratoria. Era lo que poseía, lo que algunos llaman locuacidad, labia. Ese era Tértulo. Pero también poseía abundancia de palabras. Era un retórico. Ahora, para poder, bendito sea el Señor, estudiar, para poder mejor estudiar esta intervención de Tértulo, el discurso, es interesante, es instructivo saber que, como le dije ahorita, en siglos pasados, los retóricos establecieron las normas de la oratoria. Amén. Bendito sea el Señor. Y entre las normas, ¿y qué son las normas de la oratoria? Me preguntará usted a mí. Son las reglas para hacer un buen discurso, una buena ponencia, una buena disertación. Hablando ¿cómo decir? En términos cristianos, un buen sermón, una buena prédica. ¿Y cómo dividieron los eruditos en sus normas de oratoria hace siglos un discurso? Bueno, ellos eso se lo enseñan a los abogados, ¿oyó? En oratoria. Los retóricos dividieron un discurso en 4 partes: el exordio, la proposición, la confirmación y la peroración. En eso se divide un discurso: exordio, proposición, confirmación y peroración. Ahora, en esos 6 versículos y medio, oiga bien, que están aquí en el capítulo 24 de Hechos, desde el versículo 2, parte final, hasta el versículo 8,
están esas 4 partes. En la exposición, en el resumen de la intervención de Tértulo, Lucas habla que el Tértulo siguió un orden y presentó en ese resumen de su discurso esas 4 partes en que los retóricos dividen un discurso. O sea, en esos 6 versículos y medio existe el exordio, la proposición, la confirmación y la peroración. Ahora viene lo bueno. Lo bueno es lo que le dije al comienzo, que después que se establecieron las normas de la retórica por los eruditos, los cristianos tomaron, iluminados por el Espíritu Santo, esas normas de la retórica y las aplicaron a la predicación, a las homilías, a los sermones, y entonces a lo que los retóricos llamaban exordio, los homiléticos, los cristianos, llamaron introducción, lo que los retóricos llamaban proposición, los homiléticos lo llamaron presentación, lo que los retóricos llamaban confirmación, los retóricos lo llamaron, los homiléticos, llamaron aplicación, y lo que los retóricos llamaron peroración, los homiléticos lo llamaron conclusión. Y es así como hoy en día en las academias cristianas, en los institutos bíblicos, cuando se estudia homilética, se enseña que un mensaje, una predicación, bíblico o un discurso bíblico se divide en 4 partes: introducción, presentación, aplicación y conclusión. Son los mismos 4 partes, son las mismas 4 partes en que se divide un discurso por las normas de la retórica. Ahora, ¿qué es el exordio o introducción? Bueno, el exordio o introducción es, ¿cómo decirle?, la parte del discurso inicial, en donde se prepara el auditorio para el tema del discurso, para recibir el tema. Todo predicador, todo expositor en su discurso debe iniciar con una introducción para preparar al auditorio para recibir ese discurso. Eso se llama exordio. Los eruditos lo llamaban, los homiléticos lo llaman introducción. Después viene la proposición, que es la presentación. Allí el predicador proclama el tema del discurso, el asunto del discurso, o sea, lo presenta propiamente dicho al auditorio, presenta el tema. Después viene la aplicación, donde, ¿cómo decirle?, demuestra el tema, lo aplica a las necesidades del auditorio. Y por último, en la conclusión, se finaliza el discurso. Estos 4 puntos los tiene la intervención de Tértulo. Para los que anotan, en los versículos, segunda parte del verso 2 de este capítulo 24 de Hechos, el verso 3 y el verso 4, esos 2 versículos y medio componen la introducción del mensaje de Tértulo. Mire qué interesante. Después, el verso 5 y la parte inicial del verso 6, ese versículo y medio siguiente, constituye la presentación del mensaje, del discurso. Seguidamente, desde el final del verso 6 hasta, incluyendo el verso 7 y el comienzo del verso 8, es la aplicación del discurso de Tértulo. Y por último, la segunda parte del verso 8, ese medio versículo, es la conclusión del mensaje. Mire usted, qué exactitud, qué exactitud. Hoy usted está aprendiendo algo nuevo, porque yo sé que muchos de los que escuchan
o han escuchado cristianos, aún siervos de Dios que no han hecho un instituto bíblico, no sabían cómo se compone un sermón, un discurso. Hoy estás aprendiendo eso. Ahora, el cristiano no es como el inconverso, el que no tiene a Cristo. Una persona que presenta un discurso, por ejemplo, en un tribunal como este, Tértulo, solamente necesita organizar un mensaje y dividirlo y aplicarlo y ya. Pero el cristiano no. El cristiano tiene el Espíritu Santo, amado. Tiene el Evangelio de Cristo, tiene la palabra de Dios y tiene que organizar un mensaje, o puede organizar un mensaje homiléticamente, pero necesita el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Tiene que tener una vida de oración, de obediencia y consagración a Dios para que esa organización homilética de su mensaje, Dios la respalde con el Espíritu Santo. Es diferente, pero tienen relación, ¿verdad? Entonces, yo quiero dejar nada más planteado ahora ¿cómo decirle? La introducción del mensaje de la intervención de Tértulo, donde vamos a estudiar a fondo ya bíblicamente, ¿no? El significado de los detalles de esta introducción en el próximo programa, pero porque estamos al final. Pero quiero leer la parte final del verso 2, el verso 3 y el verso 4, que conforman la introducción, el comienzo del mensaje del fiscal Tértulo, que va a acusar a Pablo. Aquí, en estas letras que conforman la introducción, como le dije ahorita, Tértulo va a preparar al auditorio para recibir las acusaciones que va a hacerle a Pablo. Y mire lo que dice Tértulo. Versos 2, 3 y 4. Tértulo comenzó a acusarle, diciendo a Pablo: ¿cómo debido a ti, le dice a Félix, el juez, gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix? Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas. O sea, habla en primera persona del plural, a nombre de los judíos que lo contrataron a él. Te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, a tu amabilidad. Mire, él está preparando al auditorio para las acusaciones. Lo que empieza a hacer es a echarle flores al juez, como usted se da cuenta en la introducción. Y eso de ahí vamos a comenzar en el próximo programa. Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias, oh Dios, por tu amor y tu misericordia. Padre, gracias por la enseñanza